problema. Sí, ¿sabes qué? Ahora sí, perfecto. Ahí Listo, está. Cintia. Bueno, hoy les voy a contar un poquito sobre el proyecto Gato Andino. Como me decía, bueno, Nelly, ustedes estaban interesados más que nada en el tema de las metodologías que hemos usado durante todo este tiempo para, bueno, para trabajar con esta especie. Primero les quería contar un poco sobre este gato y después ya entramos un poco más en detalle en cuál es el trabajo que hicimos y cómo lo hicimos. Una de las particularidades de esta especie es que es una especie de la cual hasta hace no tanto, o sea, hasta hace un poquito más de 20 años, en el año 1998 no se conocía casi nada. Es una especie de la cual en el 98 solo existían un par de cráneos en museo, algunas pieles y algunos sets de fotos que probaban que, bueno, que era real, que existía esta especie, pero no había ningún estudio científico realizado sobre la especie hasta el momento. Nadie se había dedicado a tratar de conocerla y no se conocía nada sobre su ecología o biología. En el mapita que pueden ver acá a la derecha, estos son los primeros puntos donde se trató de buscar la especie en la Argentina. En el año 1998, me olvidé de decirles antes, ocurrió algo que fue la creación de la Alianza Gato Andino. La Alianza Gato Andino es una organización que nuclea a todos los investigadores y todas las personas que trabajan con esta especie y que se creó justamente por esto, por esta necesidad de información que había sobre esta especie en particular. Entonces, a partir de ese año, el año de creación de esta alianza, es que se comenzó a tratar de investigar esta especie en los 4 países donde se distribuye, que es Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Entonces, bueno, desde del lado argentino, que es de lo que yo les voy a hablar, se comenzó en estas zonas. Luego de hacer estas búsquedas, más que nada buscando evidencias y haciendo encuestas a personas a ver si conocían o no esta especie, se decidió tomar como área de estudio principal este lugar que está marcado, bueno, con el puntito rojo en la provincia de Jujuy. Para los que conocen algo de la parte de Altos Andes y Puna, está cerca de Pirquitas, Loma Blanca, Cusicusi, algunos tal vez conozcan el Valle de la Luna. Bueno, por esa zona es donde nosotros estuvimos trabajando. Bueno, además de estudiar al gato andino, como decía Nelly, el título de mi tesis también incluye al gato del pajonal, y no es capricho, sino es que, bueno, que este otro gato, el gato del pajonal, comparte el hábitat con el gato andino. La gente local muchas veces y muchos se suelen confundirlos. La verdad que a simple vista a veces es difícil distinguirlos hasta que uno más o menos se hace el ojo, por decir de alguna manera. Pero bueno, tienen algunas características. Las más distintivas es el largo del cuerpo, que el gato andino es un gato mucho más largo, y el largo de la cola, ¿no? El gato andino tiene una cola muy, muy larga, que representa entre el 70 y el 70% del largo de su cuerpo. En cambio, el gato del pajonal tiene una cola que es bastante más corta, y el gato andino tiene estos anillos bien marcados que también son bastante característicos. Y en cuanto a la distribución, el gato del pajonal es un gato que tiene una distribución mucho más amplia que la del gato andino, que es la que podemos ver acá a la izquierda, y además abarca una variedad grande de ambientes, ¿no? No se encuentra en un único tipo de ambiente. En cambio, el gato andino, perdón, que tenemos a la derecha, tiene una distribución muy, muy acotada comparada con la del pajonal, y además está acotado a un tipo de ambiente que son los ambientes áridos en las partes altas de los Andes. Y también hay algunos puntitos en la estepa patagónica argentina. Pero bueno, ambos ambientes son ambientes bien áridos. Las dos especies están bajo algún tipo de amenaza. El gato andino se encuentra categorizado como en peligro y el gato del pajonal como una especie vulnerable. Por eso también es que nos interesaba mucho trabajar con estas dos especies. Bueno, el proyecto tiene una parte de investigación y una parte de educación y trabajo con comunidades. Hoy vamos a hablar más que nada de la investigación y de las técnicas que utilizamos. Como un resumen de lo que más hemos usado a lo largo de este tiempo, yo también les voy a contar de lo que se usó en el proyecto desde el inicio, en el que yo todavía no era parte, pero les voy a contar igual. Se utilizaron, bueno, búsquedas de evidencia indirecta, que fue lo que se hizo desde un principio, cuando no se sabía ni siquiera dónde estaba, si estaba o no
en los lugares donde se iba a buscarlo, el trampeo fotográfico, el análisis de dieta y la radiotelemetría. Bueno, la primera de las metodologías que fue con la que se inició, que fueron las transectas de búsqueda de evidencia, lo que tenían como ventaja esta metodología es, bueno, que es un método económico, porque, bueno, uno tiene que llegar al lugar y luego solo caminar y buscar, ¿no? No se necesitaba ningún otro implemento o compra de ningún equipo, ¿no? Y además es un método no invasivo. Cuando trabajamos con especies como pueden ser los felinos, que son bastante esquivos, son especies que uno no puede ver fácilmente, la búsqueda de evidencias indirectas es una herramienta muy, muy útil. Y bueno, a través de esta metodología se podría estudiar la presencia de la especie, si estaba o no en el lugar, y el uso del hábitat. Lo que se hacían eran, bueno, transectas de 400 metros de largo, ahí lo que ven es una soga con la que se iban midiendo la distancia, y de 20 centímetros de ancho se miraba 10 metros, de 20 metros, no centímetros, perdón, 10 metros a cada lado de esta soga buscando evidencias que podían ser huellas o heces. Estas dos especies en particular, el gato andino y el gato del pajonal, utilizan letrinas. En la foto que está acá a la derecha hay alguien tomando datos de una letrina. Usan cuevas y en esas cuevas es donde hacen caca, donde dejan sus heces. Y estas heces nos servían a nosotros también para después aplicar otra metodología para estudiar los hábitos alimenticios o qué es lo que comen estas especies. Así que bueno, en un principio, al encontrar letrinas ya teníamos el indicio de que en ese lugar había, aunque sea, alguno de los gatos presentes. Después se empezó a estudiar los hábitos alimenticios de estas dos especies. Y bueno, al tratarse del gato andino, por lo menos de una especie de la que no se conocía nada, a veces se llegaba a algunas conclusiones que los mismos investigadores que habían llegado a esa conclusión luego se daban cuenta de que no era tan real, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. En cuanto a los hábitos alimenticios, se pueden estudiar de varias maneras. Se puede hacer una observación directa, se puede estudiar el contenido estomacal de los animales de los que yo quiero saber qué están comiendo, o se puede estudiar a través de las heces. La observación directa en nuestro caso era imposible. Si yo tuviera que sentarme y tratar de ver qué es lo que come un gato andino, todavía estaría esperando, sentada, a ver alguno. El contenido estomacal se hace por lo generalmente, los trabajos que hay son de especies para las que está habilitada la caza, entonces la caza legal, ¿no? Entonces muchas veces les pide a los cazadores que entreguen los estómagos o el aparato digestivo para el estudio, pero bueno, no es el caso. Y las heces, que sí es el método más accesible para nosotros y que es no invasivo, no necesitamos tener a la especie y poder acceder a ella, sino que recolectamos las heces en el campo. Algo que, bueno, esto que les decía de que muchas veces al no saberse nada, a veces se llegaba a algunas conclusiones cerradas. En un principio, el primer artículo que hay sobre dieta de gato andino y gato del pajonal, se asumía que estos gatos no compartían letrinas, porque hay muchas especies que no lo hacen. Entonces, de cada una de estas letrinas, donde hay muchas heces, se tomaban muchas muestras, pero se hacía análisis de ADN, porque para poder identificar si la heces es de gato andino o de gato del pajonal, se necesita hacer un análisis de ADN, porque morfológicamente, externamente, son iguales. Entonces, bueno, se tomaba se hacía un análisis de ADN y se asumía que todas las heces que estaban en esa letrina pertenecían a la misma especie de esa hez analizada. Luego, a alguien se le ocurrió analizar más de una hez de la letrina y encontraron que en estas letrinas eran compartidas. La usaban tanto el gato andino como el gato del pajonal. Así que bueno, después de ese resultado, se tuvieron que analizar cada una de las heces de las que se iba a hacer análisis de dieta para poder saber si estábamos viendo o analizando una hez de gato andino o de gato del pajonal. Una vez que colectamos la hez, que bueno, la pueden ver ahí en la cajita, lo que se hace es el procesado de la muestra. Se remoja, se desarma, y pueden ver cómo queda desarmada, y se van separando, se va lavando bajo agua con un tamiz, y se van separando los restos. Y los vamos dividiendo en distintas categorías para después secar, pesar y ver el volumen de todas esas muestras. Lo que a nosotros nos importaba más que nada era identificar qué especies eran las que estos gatos estaban consumiendo.
Y para esto lo que utilizamos fueron las muelas. Cada una de las especies de roedores tienen los molares con una morfología diferente. Entonces, con estas muelas que extraíamos de las heces, podíamos saber qué especie era la que estaban consumiendo estos gatos. Por ejemplo, acá tenemos bueno, las muelas de Filotis o las muelas de una Codon. Cada una tiene una morfología bien particular. A través de estos análisis de dieta pudimos ver, bueno, que nos dimos cuenta que ambas especies consumían más que nada micromamíferos, o sea, roedores chiquitos, y los chinchillones o vizcachas, que, bueno, que está acá en la foto, seguramente si anduvieron por la puna han visto, porque son bastante comunes. Y bueno, en menor proporción, casi nada, reptiles y aves. Y también, gracias a la identificación a través de los molares, pudimos identificar cuáles fueron los géneros de estos micromamíferos que más consumieron ambas especies. Una pregunta que nos surgía al saber, bueno, sabíamos qué es lo que consumen, pero lo que no sabíamos era si estas especies tenían alguna preferencia o no por alguna de las presas, porque puede ser que consumieran, por ejemplo, en este gráfico vemos que consumen mucho Filotis, pero puede ser que Filotis sea lo que más hay en el campo y por eso lo consumen. O sea, si uno va a una verdulería y solo venden lechuga y tomate, va a comer eso, pero tal vez prefiere comer zapallo, pero justo no había, entonces se la pasó comiendo lechuga y tomate, y si alguien analiza nuestra dieta va a decir que preferimos eso cuando en realidad preferimos otra cosa y estábamos consumiendo lo que teníamos disponible. Para hacer este estudio de disponibilidad de presas y ver qué es lo que realmente había en el campo disponible para estas especies y ver si estaban eligiendo o no a sus presas, hicimos estudios de roedores en el campo. Para eso utilizamos estas trampas Sherman, que son estas cajitas, hay varios modelos, están estas enrejadas o estas que son cerradas, y lo que hacíamos era colocarlas en forma de grilla, o sea, poníamos 50 trampas en distintos ambientes y las dejábamos activas con la trampa abierta con un cebo, que lo que utilizábamos era algo que les guste a los ratones, como mantecol, avena o alguna fruta como manzana. Y las trampas se revisaban al amanecer y al atardecer. Entonces, bueno, cuando el roedor se mete a tratar de comer lo que dejamos adentro, pisa la platina, una platina o una chapita que hay en el medio, y la trampa se cierra. Entonces cuando hacemos la revisada podemos ver qué roedores han caído. El objetivo de revisar al amanecer y al atardecer también era poder ver o poder capturar tanto roedores que son de hábitos nocturnos como roedores que son de hábitos diurnos. Entonces, de esta manera también lo que podíamos ver era en qué horarios estos gatos estaban cazando, ¿no? Porque si, por ejemplo, en la dieta aparece un gran porcentaje de roedores nocturnos, quiere decir que el gato estuvo cazando de noche. Si aparecen muchísimos roedores diurnos, quiere decir que el gato estuvo cazando de día también. Así que bueno, esta es una metodología bastante trabajosa, en el sentido de que, bueno, hay que levantarse temprano y son muchas las trampas, hay veces que caen muchísimos roedores y, bueno, lleva bastante tiempo poder procesarlos todos. Otra de las metodologías que utilizamos fue el trampeo fotográfico, que imagino que, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, se ha puesto bastante de moda últimamente. Y aunque empezó hace muchísimos años el trampeo fotográfico, hoy en día con el acceso a las cámaras trampa que son digitales, en un principio eran cámaras de rollo, con el tema de las cámaras digitales y que, bueno, que cada vez también son más accesibles en cuestiones de costos, se ha hecho es una metodología, bueno, que se está usando muchísimo. Las ventajas que tiene es que también son métodos no invasivos, o sea, nosotros no tenemos que atrapar a la especie para poder obtener datos. Se pueden obtener muchísimos datos, y esto también está ligado ahora al avance en la tecnología y al tener cámaras digitales, que uno puede poner una tarjeta de memoria que puede guardar miles de fotos, y las baterías también duran bastante, podemos muestrear durante mucho tiempo con un esfuerzo menor, y además podemos obtener, con una misma cámara, podemos obtener datos de muchas especies.
Por ejemplo, nosotros obteníamos datos de gato andino, de gato del pajonal, de zorro, salían pumas, hurón, todo bicho que cruce por delante de la cámara, obteníamos datos. Acá, bueno, a la izquierda abajo pueden ver una foto de una trampa cámara, y esta foto de gato es una foto obtenida con trampa cámara. El trampeo fotográfico se puede utilizar, bueno, se puede obtener información de muchos aspectos, de un montón de información y de distintas especies. Nosotros lo utilizamos en distintos periodos de tiempo con distintos objetivos. Entre el año 2005 y 2009, el objetivo del proyecto era estimar la abundancia de gato andino y de gato del pajonal, y también estudiar los patrones de actividad de estas especies. Entonces, dependiendo de nuestros objetivos, si bien utilizamos el trampeo fotográfico, lo utilizamos para distintas cosas, y nuestro diseño de muestreo cambió. Si bien la metodología o la herramienta era la misma, la trampa cámara, se colocaban de distinta manera dependiendo del objetivo que teníamos en el momento en que se diseñaba el trabajo de campo. En este momento, para entre 2005 y 2009, para hacer estas estimaciones de abundancia, lo que necesitábamos era identificar individuos. Sí o sí teníamos que saber qué gato era, o sea, ponerle un nombre a cada uno de los gatos para saber quién era cuál. Así que lo que usábamos eran cámaras enfrentadas, o sea, teníamos dos cámaras para que el animal pase y poder sacarle fotos de los dos lados. No sé si sabían, pero bueno, los animales que tienen manchas, como el gato andino, el gato del pajonal, estas manchas son como si fuera una huella digital. No hay dos individuos que tengan el mismo patrón de manchas. Entonces, a través de esas manchas, nosotros podemos saber quién, identificar a cada uno de los individuos, de saber quién es el que pasó por esa cámara. Pero necesitamos, para poder hacer esto, las fotos de los dos lados, porque las manchas del lado derecho no son las mismas que las del lado izquierdo. Entonces necesitamos poner una cámara de cada lado para tener ambos lados del animal y así poder identificarlos a todos. Los dos gatos de la derecha son un mismo individuo, el de la izquierda es otro, y acá podemos ver también los gatos del pajonal con estos dos de la derecha que son el mismo individuo, y el de la izquierda es otro. En este se ve bien no sé si pueden ver la flecha del mouse, pero bueno, estoy marcando. Sí, se ve, sí se ve. Estás marcando como una rayita, como una mancha. Esta mancha que es como que se abre es esta misma. A veces es difícil porque también si hay viento por ahí están despeinados, pero bueno, imagínense que lleva mucho tiempo estas identificaciones, porque hay que hacerlas a conciencia, ver todas las fotos, cruzar los datos de todos los animales, pero bueno, igual uno se entretiene, un trabajo. Pero bueno, para poder hacer estas estimaciones, además no era solo colocar la cámara trampa y obtener las fotos, sino que bueno, después llevaba un trabajo largo de proceso de estas imágenes para poder identificar los individuos y tener los datos necesarios para poder trabajar después y hacer estas estimaciones. Acá les doy algunos resultados como para no hablar solo de metodologías y que les quede algo de información. Bueno, el gato del pajonal es bastante más abundante que el gato andino, o sea, hay más gatos del pajonal que gatos andinos, pero la probabilidad de detección del gato andino es mayor, es más fácil de detectar. Cuando trabajamos con cámaras trampa y tratamos de estimar abundancia, hay que tener cuidado con esto. Uno también, cuando elige una metodología o una herramienta, tiene que ser bien cuidadoso de ver cuáles son las implicancias de estos datos que voy a obtener y cómo los voy a interpretar, ¿no? Porque si nosotros tomáramos el número de fotos como un indicador, obtendríamos más fotos de gato andino. Pero si tenemos en cuenta la probabilidad de detección, ahí vemos que hay menos cantidad de gato andino. Es menos probable detectarlo. Hay animales que son por naturaleza más esquivos y son más difíciles de detectar con algunos métodos. Entonces, a la hora de hacer los análisis estadísticos, por ahí hay que tener en cuenta estos pequeños detalles para no sesgar nuestros datos. Otra de las cosas que estudiamos fueron los patrones de actividad. A ver, voy a volver a la foto inicial esta. Como pueden ver, cada una de las fotos
tiene además de la foto en sí, algunos datos, ¿no? Tenemos la fecha y la hora. Bueno, también tenemos la temperatura, la luna, que bueno, en este caso no los necesitábamos, pero la fecha y la hora sí eran muy importantes para nosotros. Entonces, a través de estos otros datos que nos brinda la foto, pudimos trabajar sobre los patrones de actividad, o sea, en qué horarios estaban más activos o menos activos cada una de las especies. En este caso lo hicimos para gato andino, gato del pajonal, zorro y el chinchillón o la vizcacha, que era una de las presas de estos carnívoros. Bueno, y aquí se puede ver con el porcentaje de capturas que tuvimos. Capturas le llamamos a la foto de cada especie, en qué momentos estaban más activos cada una de estas especies. Entonces, con una misma foto nos servía para obtener información sobre varios aspectos, no sobre un único aspecto de la ecología de la especie. Luego, como les decía, también con trampeo fotográfico, pero entre el año 2005 y 2015, ahí nuestro objetivo cambió. Lo que queríamos saber ahora, una vez que habíamos estimado la abundancia, sabíamos un poco más de los patrones de actividad, quisimos empezar a entender un poco más el uso del hábitat o del espacio que hacían estas especies. Nosotros, a simple vista de trabajar y de colocar cámaras, nos parecía que estos dos especies de gatos utilizaban más las zonas de roquedales, pero nunca habíamos hecho un estudio, nunca habíamos diseñado un muestreo para probar esto, para ver si era cierto o no. Entonces, entre esos años, lo que nos propusimos fue hacer esto, estudiar este uso del hábitat, y nuestro estilo de muestreo fue completamente distinto. Ahora ya no necesitábamos saber quién era quién de los gatos, lo único que necesitábamos saber era si se movían más o menos por ciertas zonas. Entonces, ahora en vez de colocar 2 cámaras en cada lugar, colocábamos una única cámara, porque no necesitábamos identificarlos. Y como queríamos saber si se movían en todos los ambientes, no colocamos las cámaras únicamente en los lugares que pensábamos que eran buenos, o donde nos parecía que había más chances de que salgan, sino que colocamos cámaras en todos los ambientes que había disponibles en el área de trabajo donde estábamos muestreando. Entonces, en cada estación de muestreo, lo que hacíamos era anotar todos los datos sobre el hábitat, si era un roquedal, si era un pastizal, si era un arbustal, la cantidad de roca que presente, la pendiente, la distancia al agua, la rugosidad, todas covariables que nos ayudan a nosotros a entender por qué el gato estaba en ese lugar, ¿no? En ese lugar donde tuvimos la foto, cuáles eran las características, para después ver si había algunas características donde era más probable o menos probable encontrar a esta especie. Uno, cuando hace el diseño de muestreo, a veces todo es muy lindo, pero cuando llega al lugar a veces hay cosas que se dificultan o tiene que tratar de adaptarse al lugar, a la especie o a las herramientas que tiene, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a trabajar teníamos muchas variables cualitativas. Por ejemplo, la rugosidad la medíamos como si era muy rugoso, o medianamente rugoso o poco rugoso. Y era totalmente arbitrario, lo hacíamos la persona que completaba la planilla, pero teníamos 3 categorías. Cuando comenzamos a pensar en el análisis de los datos, nos dimos cuenta que necesitábamos más variables cuantitativas. Así que necesitábamos estimar esta rugosidad del lugar con números. Necesitábamos un número. Entonces, se nos ocurrió crear un índice de rugosidad, y para esto, en cada lugar donde colocábamos una cámara, medíamos 50 metros hacia cada lado, con el GPS tomábamos esa distancia, tratando de que el GPS promedie durante mucho tiempo para reducir al mínimo el error, y luego medíamos con una soga cuántos metros de soga nos llevaba copiando el terreno y copiando todas las rocas que había entre medio, recorrer esta distancia. Entonces, cuanto más soga necesitábamos, cuanto más metros de soga necesitábamos para recorrer esta distancia X que ya sabíamos, más rugoso era ese terreno. Y esta medición, la verdad que fue un dolor de cabeza, porque bueno, a veces había una piedra gigante en el medio y había que buscar la manera de pasar por esa piedra y copiándola,
fue difícil, pero bueno, nos ayudó y nos permitió poder hacer un análisis mucho más certero de esta covariable, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que tener en cuenta que no se pueden, hay técnicas que por más que, no sé, uno puede leer en un libro que puede funcionar o no, en el momento que uno llega al campo, a veces hay que adaptarse y buscar maneras nuevas de hacer las cosas que llevan a veces a dolores de cabeza o a veces salen bien y fácil. Bueno, como les decía, la probabilidad de detección es algo importante que hay que tener en cuenta y es algo que tuvimos en cuenta nosotros al poner las cámaras en distintos ambientes. Como les decía, en la Puna hay ambientes como este, que es una planicie donde hay un arbustal y no hay nada, o ambientes muy quebrados y de roquedales como el de la izquierda, donde para poner una cámara es mucho más fácil porque uno tiene pasos donde sabe que el animal puede pasar. En cambio, en el medio del plano, no tiene que decir dónde pongo la cámara, ponerla acá o ponerla 5 metros más allá, es difícil tomar la decisión. Entonces, para este caso también era muy importante tener en cuenta la probabilidad de detección a la hora de hacer los análisis luego estadísticos, porque la probabilidad de detección en este plano te va a ser mucho más baja que la probabilidad de detectar a la especie en un ambiente de roquedal donde los pasos son más marcados y es más fácil encontrar un lugar bueno para colocar la cámara. Bueno, algunos de los resultados rápidamente que tuvimos con las cámaras trampas sobre el uso de hábitat es que, bueno, el gato andino prefiere los lugares con más cantidad de roca, los más rugosos y con menor distancia al agua, y el gato del pajonal prefiere lugares rugosos y con distancia al agua, pero no está tan ligado a que haya un gran porcentaje de roca, ¿no? Le gustan los lugares quebrados, aunque no haya tanta disponibilidad de rocas. Otra de las metodologías que utilizamos fue la captura y colocación de radiocollares. Estos métodos, bueno, tienen gran potencial porque, bueno, con las radiocollares se pueden estudiar muchos aspectos de la ecología de las especies en general. Se puede estudiar a través de las capturas del estado sanitario de las poblaciones y también se puede tomar muestras para análisis genético. O sea, potencialmente capturar un animal y colocarle un radiocollar nos puede dar un montonazo de información. Pero hay muchas controversias en cuanto a la captura y colocación de radiocollares porque, bueno, se genera estrés en el animal porque es un método invasivo al contrario que los otros que veníamos hablando, que eran métodos invasivos donde uno no necesitaba tener contacto con la especie, todo el muestreo se hacía indirectamente. En este caso, bueno, necesitamos un contacto directo con la especie y este contacto genera un estrés. También hay muchas controversias en relación al tipo de trampas que se utilizan para las capturas y también en relación al riesgo por la anestesia. Si bien uno toma todas las precauciones posibles y se hace siempre con un veterinario, y aunque todo esté hecho de la manera correcta, puede ser que un animal tenga alguna enfermedad preexistente y no resista la anestesia. Entonces siempre hay un riesgo que, aunque sea mínimo, existe. Y en el caso de especies en peligro de extinción, como puede ser el gato andino, hay que considerar mucho más todos estos factores, ¿no? Cuando nosotros decidimos hacer la captura y la colocación de radiocollares, lo que buscábamos era obtener datos morfométricos de los individuos capturados, poder realizar una dosis recomendada para gato andino y para gato del pajonal. Hasta el momento había un único gato andino capturado en el mundo que se había capturado en Bolivia, había sido el primero el que se le colocó radiocollar, o sea que no había todavía muchos datos de referencia, estaba ese único dato sobre dosis de anestesia recomendadas para esta especie. También queríamos estudiar el uso del hábitat que hacía la especie y del espacio, estimando las áreas de acción, que son las áreas que utilizan un individuo para poder vivir, donde puede alimentarse, reproducirse, buscar pareja. Es todo el territorio que necesita un individuo para poder desarrollarse. Y también queríamos estudiar el uso de
hábitat, que ya lo habíamos hecho con las cámaras trampa, pero queríamos hacer una comparación. O sea, estos dos trabajos fueron simultáneos, queríamos hacerlo a través de dos metodologías para ver si las dos nos decían lo mismo, si con las dos teníamos el mismo resultado. Bueno, para la captura y colocación de radiocollares, las trampas que utilizamos fueron dos tipos de trampas que ya habían sido utilizadas y probadas por el grupo con el que yo trabajaba. Este fue parte de mi trabajo de tesis. Bueno, ellos habían trabajado mucho tiempo, pero bueno, capturando gato montés y zorros con cientos de animales capturados, y bueno, ya tenían la técnica muy aceitada, por decirlo de alguna manera, y conocían muy bien las trampas y sabían cuáles eran los riesgos de cada una de ellas, ¿no? Entonces utilizamos estos cepos, que bueno, son como, parecen los que utilizan los cazadores, pero en realidad los que usan los cazadores tienen dientes, y estos en lugar de dientes tienen estas gomas acolchadas para que al apretar la pata del gato, en este caso, no lo lastime, y además tienen, bueno, unos resortes para que cuando el animal tira no sea un tirón brusco. Bueno, tienen muchas medidas de seguridad para que las especies no se lastimen. Y bueno, y estas son las jaulas que, parecido a las trampas Sherman, tienen esta platina, y cuando el animal pisa, la puerta de la jaula se cierra. En total, bueno, durante todo el periodo de muestreo capturamos 5 gatos andinos y 6 gatos del pajonal. Como les decía, de todas estas posibles complicaciones que puede haber en una captura de un animal silvestre, para tratar de minimizar estos riesgos y llevarlos a cero, lo que teníamos era un sistema de alarmas. Cada una de las trampas que nosotros poníamos tenía un sistema de alarma que cuando se activaba una trampa, se activaba este sistema. Teníamos dos tipos de alarmas, unas, estas que la blanca de abajo, que nos decía qué trampa empezaba a sonar y nos decía qué trampa estaba activa, y después teníamos otras que lo que hacíamos era, cada trampa tenía una frecuencia, entonces cada media hora teníamos que chequear la frecuencia de cada una de las trampas para ver si estaban activas o no. Entonces, bueno, durante todo el periodo de captura estábamos las 24 horas del día monitoreando cada media hora estas trampas para ver si se habían activado o no. Y de esta manera poder llegar a la trampa una vez que se activó en el menor tiempo posible, y que el animal no pase mucho tiempo en la trampa para que no se lastime. Así que bueno, durante todo este periodo de captura, incluso durante la noche, hacíamos guardias en el campamento para poder escuchar las alarmas cada media hora y que los animales no pasen mucho tiempo en la trampa una vez que cayeron. A través de este trabajo, bueno, logramos estimar estas dosis de anestesia recomendadas para cada una de las especies, una dosis mínima. Y también, además de los objetivos que nosotros teníamos y la información que estábamos buscando, nos ocurrió algo que fue que encontramos unos datos que la verdad no esperábamos en cuanto a la morfometría de las especies. Nosotros medíamos todo, la cola, el largo del cuerpo, el largo de la cabeza, circunferencia del cuello, toda información que pueda ser útil. Y después de 2 capturas, una de gato andino y una de gato del pajonal, mirando las fotos nos dimos cuenta que según la bibliografía, las huellas de gato andino y gato del pajonal se podían identificar por esta hendidura, ¿no?, que tiene la almohadilla del gato andino, supuestamente. Entonces, bueno, había muchas, esta evidencia y esta suposición que estaba en la bibliografía estaba basada en pieles de museo. En todas las pieles que había en los museos se había visto que las almohadillas del gato andino tenían esta forma y las almohadillas del gato del pajonal tenían esta otra forma más con punta y esta con esta hendidura. Bueno, nosotros en la captura encontramos que ambas especies pueden tener esta hendidura. Entonces, este dato, por más que parezca un dato tonto, que uno dice, bueno, ¿qué importa la forma de la almohadilla, si tiene la hendidura o si tiene esta otra formita de punta? En realidad fue súper importante porque había varios estudios que estaban, en realidad estudios no, se estaba proponiendo como metodología para
tratar de identificar la presencia de estas dos especies en la utilización de trampas huella. Entonces, bueno, había un proyecto en Perú, de hecho, que ya estaba empezando a trabajar en eso, y querían colocar trampas huella para poder ver si en los lugares donde ellos iban a muestrear estaba el gato andino o el gato del pajonal, y hacer un tipo de monitoreo. El haber descubierto esto hizo que, bueno, les salvó a este grupo de gente que, bueno, que se había contactado con nosotros justamente para preguntarnos, de hacer un muestreo que luego no les iba a servir, porque cualquiera de las dos huellas que encontraran, al fin y al cabo no iban a poder identificar si era un gato andino o un gato del pajonal, ¿no? Entonces, bueno, entre algunas de las tantas cosas que permite la captura, bueno, nos permitió encontrar esto y poder corregir estos datos en la bibliografía, que eran datos que se habían obtenido. No es que era una mentira, sino que, bueno, las filas de museo justo eran así, hasta que encontramos que podía ser variable la forma de la almohadilla. Y bueno, con los datos de los collares, acá tiene una foto de uno de los radiocollares que nosotros colocábamos. Tienen estos collares, tenían un GPS interno, que lo que hace es almacenar puntos de GPS cada cierto intervalo de tiempo. Estos intervalos se pueden programar, entonces nosotros cuando compramos el collar se enchufa a la computadora y lo programamos en particular en nuestro caso para tomar un punto cada 5 horas y una vez a la semana un punto cada 1 hora para tener una idea de a lo largo del día cuál es el movimiento de un individuo. Pero bueno, lo que permiten estos collares que tienen un GPS interno en comparación con collares más antiguos que no tenían GPS y que la gente tenía que ir siguiendo al animal para ver por dónde estaba, es que, bueno, en ambientes como los que viven el gato andino y el gato del pajonal, que son, bueno, lugares bastante altos, 4.000 y pico metros de altura, con, bueno, grandes desniveles, pendientes y lugares quebrados, poder seguir al animal iba a ser bueno, además de un trabajo enorme, muchas veces imposible, porque para cuando uno terminó de subir una subida grande a 4.500 metros de altura, el gato capaz que ya se fue, y bueno, iba a ser la cantidad de datos confiables que íbamos a tener iba a ser mucho menor que con este tipo de tecnología que permite que los datos se almacenen solos en el collar y uno después los puede descargar y obtener la información completa. En este caso, estos collares lo que tenían era un sistema de caída, que nosotros también lo podíamos setear desde la computadora. Antes de colocarlo, le poníamos la fecha en que queríamos que se suelte, y acá donde está este tornillito, esto tiene como un electroimán, que era un imán que estaba programado, que se suelta solo y el collar cae. Y ahí una vez que cae, sí, con una antena lo podíamos buscar, pero bueno, ahí el collar estaba quieto, caído, y nosotros nos llevaba un par de días tal vez encontrarlo, pero lo encontrábamos. Y ahí podíamos enchufarlo y descargar toda la información de todo el tiempo. La batería nos duraba aproximadamente 8 meses, así que bueno, una vez que lo recuperábamos teníamos 8 meses de datos de cada uno de los individuos. Y estos son los datos como cuando uno baja del collar, donde te dice la fecha, la hora en que se tomó la posición, el número de satélites que usó, y esto es un índice que te da el collar de qué tan precisa es esa localización dependiendo de los satélites que utilizó. O sea que esta era toda la información de base que nosotros utilizamos para poder después hacer un análisis de los datos para obtener la información que queríamos. Bueno, una vez que descargábamos los datos, estos datos nos sirvieron para poder estimar el tamaño de áreas de acción de los individuos. Como les decía, el área de acción es el área que necesita un animal para vivir, es el área que recorre normalmente un individuo, y es la cantidad de espacio o terreno necesario para poder llevar a cabo su vida normal, incluyendo comer, reproducirse y todo. Dentro de ese área de acción, que es el área grande, hay áreas núcleo,
que las áreas núcleo son las áreas que más utiliza la especie. Por ejemplo, acá podemos ver que lo que tiene los bordes rojos es el área de acción, pero la parte que tiene los bordes azules que está adentro es el área núcleo. Ven que tiene una densidad más grande de puntos. Estas áreas núcleo son las áreas que se dice que el individuo defiende de otros individuos, ¿no? Son las áreas que tienden a superponerse menos con otros y son las áreas más importantes para ellos, ya sea para cría, reproducción o áreas donde tenga más densidad de alimento disponible. Entonces, bueno, esas son áreas por las que un individuo puede pelear o defender de otros individuos. En cambio, después hay otros espacios que utiliza que los utiliza con menos frecuencia. Estos dibujos que ven acá son, bueno, las áreas de acción de todos los individuos que capturamos. En estas son las áreas de acción, y el gráfico de la derecha son las áreas núcleo, ¿no? Que son bastante más chicas que las áreas de acción. Bueno, a través de estas metodologías, que no fueron tantas, está la búsqueda indirecta de evidencias, el trampeo fotográfico y la captura y colocación de radiocollares, pudimos estudiar todos estos aspectos de esta especie de la que se conocía casi nada. Pudimos estudiar el uso de hábitat, pudimos estudiar el nicho trófico, la distribución de la especie, el uso del espacio, patrones de actividad, abundancia, y hay muchas otras cosas que también se pueden estudiar utilizando estas metodologías y cosas que estamos todavía trabajando. Pero bueno, como les decía, las metodologías no sirven para una única cosa, sino que muchas veces depende de la manera en la que la usemos, para el objetivo que la querramos utilizar, puede servir para mucho, ¿no? No hay que cerrarse en una única utilidad, sino que hay veces en que pueden ser bastante versátiles y darnos muchísima información, a veces más de la que esperábamos. Y también algunos videos lindos, las cámaras. Así que bueno, eso es todo. No sé, fue medio rapidito, no sé si se entendió, pero no sé si tienen algunas preguntas o... Qué hermoso ese animal, qué precioso ese último video. Sí, excelente cierre, Cintia. A ver, gracias. ¿Qué opinan los chicos? ¿Qué dicen de la clase de Cintia? Habiliten los micrófonos. Estuvo muy bien la presentación, muy interesante. Bueno. Acá están escribiendo, Cintia, ¿podés dejar de compartir? Ya dejaste, creo, ¿no? Ahí dejé de compartir. Ya dejó de compartir. Sí. Sí. No, qué emocionante ver el video, lo que es la tecnología, ¿no? Un organismo que no se había visto y que ahora, con mucho trabajo, obviamente, pero gracias a esta tecnología de las cámaras, poder tener un video, qué valioso ese dato, ¿no? Sí, sí, bueno, algo que no les dije es que, bueno, en un principio cuando el proyecto empezó, estas cámaras, que lo mencioné por arriba, estas cámaras trampas eran de rollo, ¿no? Como eran antes. Y bueno, y estas cámaras de rollo necesitaban ser revisadas cada 4 días, así que imagínense lo que era el trabajo de campo en el medio de la puna, revisando cada 4 días, o sea, era una recorrida sin fin de ver el rollo, porque el rollo tenía 36 fotos y ya está. Si pasaban una vizcacha muchas veces se acababa y no había muestreado nada, entonces era como también la tecnología nos va ayudando, ¿no? a que sea más simple, cada vez más simple y menos costoso en tiempo, tal vez más costoso en dinero, pero menos costoso en tiempo de Claro. campo estos trabajos. Claro, pero además inmediatamente puedes ver en la computadora, en cambio Claro. esos rollos que retirabas, tenías cuando volvías ahí recién. Sí. 3 meses después había que llevar a revelar. Y... Claro. Bueno, cómo han cambiado, ¿no? Cómo han cambiado. Sí. Realmente, increíble, hermosa tu charla, ideal, súper pertinente, era lo que estábamos buscando con los profes para ilustrar nuestra unidad de poblaciones, porque las metodologías de estudios de poblaciones son, como vos bien expresaste,
Están en los libros, como todo lo que está en los libros, no solamente las metodologías de poblaciones, pero una cosa es estudiarlas y otra es tener que aplicarlas a campo. Ha sido muy ilustrativa tu charla, Cintia, para nuestros estudiantes. Realmente acá están escribiendo, están contentos, algunos están preguntando algunas cosas. Fabio Flores, vos lo conocés, que también es profe de nuestra materia, está sin audio, así que te manda saludos y dice que está muy buena. Creo que te hace una pregunta acá, Fabio. Sí, Sí, ahí, sí. ahí estoy viendo. Sí, sí. A ver. Sí, mira, el trabajo de la estimación de abundancia, de densidades, no es trabajo de mi tesis, es trabajo de la tesis de otro de los chicos, pero creo que era, bueno, es 7 veces menos abundante que el gato del pajonal, o sea que es una especie muy, pero muy rara. El gato andino es muy, muy poco abundante, y el número creo que era 0,006 individuos por kilómetro cuadrado, así que todos esos ceros dicen mucho sobre la cantidad de gatos que hay, y una estimación súper burda y grosera hecha casi que con una regla de 3 simples, por decirlo de alguna manera, a lo largo de toda la distribución de la especie, y teniendo en cuenta esta estimación de abundancia y otra que se hizo en Bolivia, es que, bueno, en teoría habría unos 1.500 individuos en total desde Perú hasta Argentina, ¿no? Entonces Wow. son muy, muy poquitos, y así que bueno, a ver, cantidad de individuos hembras y machos, no, ni te puedo decir los que capturamos nosotros. Teníamos 3 hembras y 2 machos capturados, pero bueno, después muchas veces son tan peludos que no se notan mucho en las fotos, si son hembra o macho, a menos que salgan justo de atrás y con la cola medio levantada. Es bastante difícil saber si son hembras. A veces por la cara, los machos suelen tener como cabeza más grande y uno, puedes decir, parece macho, pero Claro, ya claro. saber. Pero de los Sí, que capturaron, entonces eran 3 y 3 2. hembras y 2 machos Y capturamos, eso de para gato gato andino. andino, pero y para el otro del Para el pajonal. pajonal, 3 y 3, ahí Ah, teníamos parejitos. Sí. Así bueno, que, y después, bueno, amenazas para la especie, bueno, muchas las comparten, ¿no? Porque viven en el mismo hábitat. Los perros son una amenaza que hemos detectado porque casi siempre cuando uno habla con la gente y te muestran un cuero de un animal, cualquiera de los dos cazado, lo agarraron con perros, o los perros solos lo agarraron y lo trajeron, o la misma gente hace que los perros los corran y los terminan matando, ¿no? Imagínate que, bueno, uno correr atrás de un gato, no, imposible no. ahí, pero bueno, y otras veces lo que pasa es que los terminan cazando por tratar de cazar otros animales con los que sí hay conflictos con el ganado, como es el puma y el zorro, que por ahí sí matan llamas, o las ovejitas cuando recién nacen, o las llamas chiquitas. Entonces la gente por ahí pone veneno, y el veneno, bueno, como pasó con el caso de los cóndores, que hace unos años, que bueno, Sí. el veneno lo come cualquier bicho que anda por ahí la ligan de rebote. Pero sí, bueno, y después, qué sé yo, las industrias extractivas que muchas veces hacen caminos, cambio climático, las amenazas más típicas, sí, degradación de hábitat. Pero bueno, lo más fuerte, por lo menos acá, que nosotros hemos detectado, es eso, el tema de por ahí la caza que no es destinada a la especie en sí, pero que lo termina afectando, y el tema de perros es un tema importante. Ujú. Bien, bien. Sí. Ahí hay más preguntas, más preguntas. A ver. Bueno, el gato andino no es una especie endémica, porque bueno, la palabra endémica lo que quiere decir es que está únicamente en ese lugar. Y bueno, no, como les decía, está desde Perú hasta hasta la estepa patagónica argentina, a lo largo de la cordillera, así que no se la considera endémica. Y bueno, y eso, la distribución es desde Perú, y siempre él va siguiendo la cordillera, ¿no? La parte árida y bien, bien seca de los Andes. Ujú. Uh-huh. Bien. A ver, de los permisos, Ana pregunta si necesitamos permisos. Sí, bueno, para todos los trabajos que hicimos y todos los trabajos que se hagan en el territorio de la provincia de Jujuy, hay que tener un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Entonces nosotros presentamos el proyecto, ahí se aprueba, y bueno,
a partir de ahí, de que tenés el proyecto aprobado, podés trabajar. Y además, nosotros siempre trabajamos con mucho respeto a las comunidades locales, ¿no? Que son las que viven ahí y son las que nosotros estamos entrando a su territorio, a su casa, por decir de alguna manera. Entonces, cada vez que nosotros, siempre que empezamos a trabajar con una comunidad nueva, en un territorio nuevo, lo que hacemos es hablar con la gente, participar de las reuniones que ellos tienen, y siempre que lograr un acuerdo con ellos para poder trabajar, y muchas veces ellos mismos nos acompañan al campo para ver qué es lo que hacemos, y también se copan con las cámaras y con ver las fotos y eso, pero bueno, siempre además de los permisos legales, también está bueno tener en cuenta que uno está yendo a la casa de alguien, ¿no? Y está bueno tener en cuenta y escucharlos. A ver. El tema de, a ver, si se capturan, Iris pregunta si se capturan a las hembras aún si están gestando. La verdad que, bueno, sí, se capturan igual porque nosotros no tenemos manera de saber qué animal va a caer en la trampa, ¿no? Las anestesias son seguras y todos los protocolos que se utilizan, y cada vez más, ¿no? En un principio, por ejemplo, este gato andino que yo les dije que se había capturado en Bolivia, se le colocó únicamente ketamina, que ahora es por más que no entremos en detalles sobre la droga, sería una locura hacerlo solo con esa droga, ¿no? Las drogas van avanzando, se van utilizando combinaciones de droga que son mucho más seguras, y además que tienen efectos menos negativos, que tienen menos efectos en la especie, o sea, que hacen que la anestesia sea mucho más tranquila. Hay drogas como la ketamina que se utiliza, pero ahora combinada, que hacen que el despertar del bicho sea mucho más violento. En cambio, bueno, estas combinaciones hacen que el bicho esté más sedado, que sea algo más tranquilo, que no se estrese tanto como con drogas que se utilizaban antes sin combinar u otras drogas. Entonces, bueno, como que las combinaciones que se usaron fueron las mejores que se podían utilizar, así que bueno, la idea es que no tenga ningún efecto sobre el animal, incluso si estuviera preñada o embarazada. Cintia, los 11 individuos capturados fueron, a eso se les fue colocado el collar en forma simultánea y... Sí. Igual, o sea, demoramos varios años, ¿no? En capturar. Imagínate con los poquitos que hay, o sea, cada campaña de captura, capaz que capturamos dos, tuvimos muchas fallas de collares, que los primeros 2 que pusimos, que fue que queríamos llorar casi, los colocamos y a la semana se cayeron. Tenían que durar 8 meses y ese sistema que se tenía que activar falló y se activó y... Así que bueno, ahí volvimos a cero, nos quejamos, nos mandaron otros collares que son muy caros encima. Por suerte nos reconocieron, los mandaron y seguimos. Y bueno, por suerte volvimos a capturar esos 2 individuos y les volvimos a poner collar. Pero bueno, la tecnología también falla, ¿no? No es infalible. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No, además hay que probarlo en el campo, esa es la cosa, ¿no? Y sí. Entonces todos los individuos que capturaron no tuvieron ningún daño, siguieron su vida. Sí, no encontramos ningún efecto adverso. Lo único que nos pasó, sí, es que encontramos 2 muertos, pero que fueron cazados, y los encontramos por el collar. O sea, vimos que dejaron de moverse. Si bien el collar tomaba los puntos solos, nosotros cada tanto íbamos a ver más o menos por dónde andaban, porque después teníamos que encontrarlo cuando se caiga el collar. Vimos unos animales que estaban siempre más o menos en el mismo lugar, y sí fuimos y los habían cazado. Y creemos que como tenían el collar, también quedaron ahí. Unos estaban mordidos por perros y otro tenía un golpe en la cabeza, que ese sí lo había cazado alguien. No sé si con una piedra pero tenía el cráneo roto. Wow. Mira toda la información, ¿no? Impresionante. Sí, bueno, eso también nos permitió identificar estos 2 animales cazados, que de otra manera, si no pasaba justo por donde estaba, era imposible. Claro. Pero, creo que habían unas preguntas más, y yo interrumpí ahí. Por la pandemia están pausados. Sí,
todo el año pasado no tuvimos trabajo de campo, ahora este año retomamos en abril, fuimos a colocar algunas cámaras y también como parte, bueno, yo les hablé de la parte de investigación, pero el proyecto también tiene su parte de educación y trabaja con las comunidades, trabajamos con las artesanas en Lagunillas del Farallón, que es una de las comunidades con la que estamos trabajando más ahora. Entonces, bueno, también hicimos una visita a las artesanas para ver cómo va el proyecto y a poner unas cámaras, pero sí, no estamos al 100%, y más ahora que volvió todo para atrás con el tema de COVID, vamos a frenar un poco de nuevo, pero sí, estamos ahí volviendo de a poco. A ver, lo de la rugosidad, fue un dolor de cabeza la rugosidad, pero bueno, Fabiana dice sí que le pareció innovadora, que nunca la había escuchado. En realidad la inventamos nosotros, o sea, no es que es un invento muy, muy maravilloso, sino que se nos ocurrió medirlo así porque no teníamos una manera de, con imágenes satelitales la escala de la resolución de las imágenes es muy grande. Entonces nosotros tratábamos de medirlo en donde estaba la cámara, nos iba a dar, sí, la rugosidad en general de, no sé, 20 metros, 40 metros. Nosotros queríamos ver si el animal estaba eligiendo ese paso donde nosotros habíamos puesto la trampa, ese lugar en particular. Entonces, bueno, ahí se nos ocurrió, sí, medir una distancia con los GPS, tratando de promediar al máximo con el mínimo de error, y después hacerlo con esta soga, que es una soga larga, que también nos dio mucho dolor de cabeza, y bueno, y medir cuánto nos llevaba de soga, recorrer esta misma distancia, y armamos ese índice. Pero sí, fue una necesidad más que nada, que igual, sí, no sé si lo recomiendo porque lleva muchísimo tiempo, y de hecho hicimos una campaña especial para terminar de medir todas las rugosidades de cada sitio. O sea, no es algo práctico. Si se puede buscar otra manera sería mejor, porque nos llevó muchísimo tiempo, pero bueno, era lo que pudimos hacer en ese momento, y o sea, funcionar funciona, pero no es práctico. Claro, pero bueno, con eso ya tienes los resultados más cerca. Entonces, funcionó. Fíjense cómo para adaptar, hay un montón, chicos, hay un montón, ¿no? Entonces, esto que nos ha contado Cintia, bueno, es como una demostración de que es necesario ese trabajo. Bueno, te sirvió para lo que necesitabas. De ahí no lo recomendarías para, digamos, hacer un análisis para otra especie, pero para vos te sirvió. Claro, sí. Sí, bueno, otra cosa es que todas estas metodologías también llevan muchísimo trabajo de campo, ¿no? Nosotros pasábamos casi 6 meses al año. Yo durante mi tesis hacíamos 3 meses en primavera y 3, 4 meses en otoño. Estábamos de corrido ahí en carpa, y porque bueno, lleva tiempo, y bueno, nosotros también vivíamos lejos en ese entonces. Yo hice mi doctorado desde la Universidad del Sur en Bahía Blanca, así que viajaba desde allá. Después, bueno, por eso mismo me vine a vivir a Jujuy, porque era una locura, ¿no? Viajar desde allá. Pero bueno, se necesita bastante tiempo de campo, o sea que te tiene que gustar, porque si no no es fácil. Pero tiene sus satisfacciones también, ¿no? Como el videíto, cuando uno encuentra la foto. O la primera vez que lo tocaste, supongo yo, ¿cómo habrá sido esa? Bueno, yo nunca vi uno en vida libre, o sea, he visto los que capturamos y tocado y todo, pero es casi trampa, por así de alguna manera, porque bueno, los capturamos. Pero bueno, después mi pareja, que también trabaja con gato andino, que él hizo su tesis, y también él vio el primero después de 9 años de trabajar con la especie. O sea, es una especie muy difícil y que hay que tener, la verdad, que mucha suerte. Y sí, a mí la primera captura, lo que más me llamó la atención fueron las patas, porque tiene unas patas muy, muy grandes comparados con los otros gatos, con el gato del pastal, y su cola, que también es increíblemente larga. Es increíble, pero bueno.
Ahí A ver, Fabio hay te una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el sí. motivo que te llevó a estudiar esos mamíferos? Y la verdad que, bueno, un poco es el desafío, ¿no? Que es trabajar con estas especies tan poco conocidas y que, bueno, es un desafío, pero que también uno sabe que tiene su recompensa, como les decía, después de, no sé, caminar y cansarse, y si estás a 4.000 metros, qué sé yo, pero bueno, después tenés esa foto que cuando la tenés te olvidás del cansancio, de todo, porque es como, es esa recompensa que es impagable, ¿no? Y bueno, y eso también, el hecho de que se supiera tan poco es como un incentivo extra, no solo, bueno, el lugar, o sea, la puna acá para mí es maravillosa. Maravilloso. Yo cuando la conocí vine como estudiante, como voluntaria, y me quedé enamorada de Jujuy, de la puna y del gato. Pero es como que sí, o sea, si bien vine siendo estudiante, tenía 21 años, estaba estudiando la carrera de biología, y para mí fue súper difícil porque era una de mis primeras salidas a campo y vine acá al medio de la nada, a 4.000 La metros, prueba de fuego. sí, desde nivel cero del mar a 4.000 metros, pero me encantó. O sea, la puna y los altos Andes acá sí, es mágico. Sí, eso pasa, ¿no? La gente que no conoce dice, qué loco, ¿y qué haces ahí? ¿Y el frío? Sí, Pero pero bueno, es la pasión y el gusto que uno tiene por su trabajo, ¿no? sí. Lucas dice, ¿cómo logró entrar a un proyecto de este tipo? O sea, ¿y Bueno, cómo ahí fue? les decía eso, yo vine como voluntaria por primera vez y me parece que como estudiante es súper valioso hacer voluntariados porque, no sé, uno, como decía Nelly, ¿no? Los libros pueden decir muchas cosas, te pueden contar muchas cosas, pero hasta que no vas y lo probás, puede que te parezca maravilloso y vayas y te decepciones y digas, no, esto no es para mí, o te siga pareciendo maravilloso, pero te das cuenta que no es para vos. Como, no sé, a mí si me llevas a un laboratorio de biología celular y me toca quedar 8 horas al día, no sé, mirando, contando células al microscopio, me va a parecer espantoso. Pero capaz que si no lo probás y te lo cuentan, decís por ahí sí, y te metes 5 años, haces una tesis haciendo eso que no te gusta, que después te das cuenta que no, ¿no? Entonces me parece como que los voluntariados son algo que, que está bueno aprovechar con unos estudiantes que por ahí a veces tiene tiempo y para ir abriendo también horizontes, cosas que uno no espera que te gusten o que no sabes que están, que disponibles, las podés conocer de esa manera y me parece que es algo que tienen que aprovechar. Yo hice varios voluntariados cuando era estudiante, trabajé con plantas, trabajé con varias cosas y me parece que me abrió como las puertas a distintas temáticas y después uno puede elegir, pero y me abrió la cabeza también, ¿no? Cintia, una Sí, pregunta. Vos te insertaste en un proyecto. ¿Qué clase de proyecto es el que te trajo al voluntariado? ¿Y cómo hiciste tu tesis? ¿Fuiste becaria de CONICET? ¿Cómo fue tu situación? Contale que eso no tiene, ellos no saben cómo pueden llegar a un proyecto, además en un voluntariado. ¿Qué proyecto era? claro, el proyecto en el que yo hice este voluntariado era un proyecto que estaba, bueno, dentro de la Alianza Gato Andino, esto que yo les decía que es esta alianza que se formó para estudiar la especie, y estaba en el marco también de una tesis de doctorado que estaba en curso, ¿no? Tratando de hacer estos estudios de abundancia. Entonces, este proyecto lo que hacía era hacía llamados a voluntarios que se publican, bueno, hoy en día se publican por Facebook, a veces hay páginas de voluntariados que creo que hay alguno que se llama Voluntarios Argentinos, bueno, el de la AMEN, que es la Asociación Argentina de Ecología, también tiene un boletín si se quieren inscribir, donde salen muchos voluntariados y oportunidades. Ahí les Eh, pasamos el link de la revista. Ahora tienen que, lo que ella les dice es la asociación. claro, Y ahí tienen un boletín que si se suscriben les llega todos los meses, les va a llegar a su correo y ahí tienen disponibles un montón de voluntariados. Y creo que sí, en Facebook si buscan voluntarios, creo que hay una que es Voluntarios Argentinos, nosotros mismos también publicábamos en varias de esas. Y también miren en la Facu, porque en la Facu hay pegado, yo he puesto también muchas veces carteles buscando voluntarios y no es fácil conseguir.
Y es como que te dice, ¿por qué no quieren venir? Porque está buenísimo aprovechar esas oportunidades y presten atención también en los pasillos porque se ven muchas veces oportunidades de voluntariados de varias ramas, ¿no? Y bueno, yo vine como voluntaria ahí, me interesó el tema y me ofrecieron hacer mi tesina, que yo la hice con dieta, con el estudio de hábitos alimenticios de estos dos gatos. Así que ahí hice mi tesina de grado y me recibí. Y mientras estaba haciendo mi tesina de grado, escribí un proyecto de doctorado para CONICET con este estudio del uso del espacio. Y ahí, bueno, tuve mi beca de doctorado de CONICET, hice el doctorado acá, pero viviendo en Bahía Blanca, viajando, como les decía, y después ya me mudé a Jujuy y ahí pedí mi postdoctorado, que también hice con Gato Andino y Gato del Pajonal acá y ya me quedé. ¿Vos hiciste doctorado en el INECOA o no? No, en la Universidad del Sur. Ah, en la Universidad del Sur. En Bahía Blanca, sí. El postdoc sí acá. Vos tuviste postdoc acá con nosotros, en el Sí, INECOA. postdoc acá sí, en el INECOA. Bien. Bueno, Sí, sí. un gusto ver todo. Ya saben, chicos, vamos a darle todos los links. Tienen el link de la revista de la Asociación Argentina de Ecología recientemente compartido por WhatsApp. Les vamos a pasar este dato que ella dijo, está vinculado a la misma asociación, a la Argentina de Ecología, donde aparecen permanentemente información sobre becas, voluntariados, en proyectos de esta índole, como la del gato andino que participó Cintia, y que inició, digamos, su carrera, ¿no? Entre otros lugares y donde ustedes pueden informarse y ya están entendiendo cómo es esto, ¿no? La trayectoria de ella es la de muchos otros chicos y estudiantes de biología y va a ser probablemente la de ustedes. Así que gracias, Cintia, gracias por todo, por tu generosidad. Ha sido excelente la presentación y, como dije, súper apropiada para lo que venimos tratando de enseñar, tratando de hacer entender. Y está bueno que te conozcan, ¿sí? Estamos invitando todos los años digamos, investigadores jóvenes como ustedes, biólogos, para que entiendan cómo es el trabajo de los biólogos, ¿sí? Sí, sí. Ahora estás invitada siempre, ya te conocen los chicos, y muchas gracias, Cintia, ¿sí? Bueno, Por todo. gracias a ustedes por invitarme y a los chicos quería decirles que también que no sé si conocen el tema de alguien, aunque no haya abierto una convocatoria, vayan, pregunten, escriban, porque si uno no, yo cuando empecé la carrera, empecé y terminé yendo, estuve trabajando mucho tiempo en un jardín botánico y estuve un montón de tiempo dudando si ir a hablar con la cátedra, no, y me daba vergüenza, y ay, ¿qué van a decir? Que voy a molestar, qué sé yo. Y después fui y terminé súper contenta, se me abrió un montón de puertas, trabajé con esa gente un montón de tiempo, y si yo no me hubiera animado en ese momento a decir, bueno, no importa, voy igual aunque me digan que soy una hincha, y me saquen corriendo, y bueno, uno, no sé, no, como ya lo tenés, y está bueno ir, insistir, preguntar, y bueno, si realmente no hay nada que hacer, te dirán, no, ahora no estamos haciendo nada, no estamos aceptando alumnos, pero muchas veces hay oportunidades que surgen de uno ir a preguntar y a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? En otros lados. Así es, así es. Hay que acercarse, eso es lo que tienen que hacer, y averiguar y ver si les gusta, y bueno, van buscando, ya están en tercer año esos chicos, así que ya pueden animarse. Sí. Sí, Bueno, sí, gracias, Cintia, muy motivadoras tus palabras. Dejamos de Y grabar. se nota la pasión que hay ahí, así que... Así son carreras vocacionales 100%, y eso además no tiene, digamos, precio, en el sentido de que lo que nosotros hacemos tiene recompensas que por ahí no son económicas, no son carreras para hacerse millonarios, ricos, son carreras realmente para disfrutar, son elecciones de vida, casi, como cuando uno elige una pareja. Exactamente, porque son profesiones que nos tienen, si no estamos motivados, no nos gusta, no lo podemos hacer.
no cualquiera es biólogo, como no cualquiera es músico ni artista. O sea, eso está claro, se van dando cuenta con el tiempo, ¿no? Todo. Es una elección de vida esta carrera, ¿no? O sea, muy fuerte. Gracias, Cintia. Te mandamos un Gracias. abrazo, te podés desconectar y bueno, bienvenida siempre a la Cátedra de Ecología General. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Saluden Cintia. Chao, chao. Díganle que gracias, chicos. Gracias, chicos. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos pronto, seguramente. Excelente.